estudiar el área número 1, tema número 3, cantidades muy grandes y muy pequeñas. Para este tema necesitamos memorizar algunos múltiplos y submúltiplos, los prefijos y los símbolos que tienen. Esto se puede medir en metros, en gramos y en litros. Y lo más importante va a ser reconocer los prefijos, porque por ejemplo aquí tenemos el prefijo kilo. Puede ser un kilómetro, puede ser un kilogramo o puede ser un kilolitro. Es muy poquito utilizado kilolitro, pero podría darse ese caso. Y así con cualquiera de todos estos prefijos. Por ejemplo, aquí está mili, que podría ser milímetro, miligramo, mililitro. Mililitro si es más utilizado. Y así con cualquiera de todos los prefijos. Y necesitamos saber muy bien cuál va a ser un prefijo más grande que otro. Por ejemplo, los de la izquierda son los más grandes. El más grande de todos es iota, que equivale a 10 a la 24 y el símbolo es una Y. El segundo más grande es z y es 10 a la 21. El tercero más grande es hexa y ahí sigue peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Y en la columna de la derecha vienen los submúltiplos que van a ser más chiquititos. Deci es el submúltiplo más grande, pero deci es más chiquitito que deca. Y así van hacia abajo. Eso es muy importante, reconocer el orden, quién está de primero para saber cuál es más grande y poder hacer una resta por ahí. También es muy importante reconocer el, el prefijo que tienen junto con su exponente. El exponente va a ser importantísimo. Entonces, vamos a ver el procedimiento para pasar de una cantidad pequeña a una unidad grande. ¿Ok? Se parecen mucho, pero tienen una mínima diferencia, de pequeño a grande o de grande a pequeño. En cualquiera de los dos casos, de pequeño a grande o de grande a pequeño, lo primero que hay que hacer es una resta. Se buscan los dos prefijos y el que sea mayor, o sea, el que sea más grande, se le va a restar el exponente menor. Siempre, siempre se va a hacer una resta solo con los exponentes. El 10 no se utiliza. Y ya cuando tengamos ese exponente hay que hacer una división. O sea, de pequeño a grande hay que dividir. Parece extraño, cualquiera pensaría que si vamos a hacer una cantidad más grande hay que multiplicar, pero bueno, así se hacen estas conversiones. Para pasar de una cantidad pequeña a más grande, yo tengo que dividir la cantidad que me están preguntando por 10 elevado al resultado obtenido, o sea, a la resta que hicimos ahí arriba. Y bueno, 10 elevado se refiere a un 1 con tantos ceros. Por ejemplo, si me dio 5, la resta sería 10 elevado a la 5, que sería un 1 con 5 ceros. Y esa es la división y ya la misma calculadora nos va a dar el resultado. Y para pasar de una cantidad grande a pequeña, el primer paso es el mismo. Al exponente del prefijo mayor le tenemos que restar el prefijo menor. Y en vez de dividir, ahora más bien vamos a multiplicar. Entonces, de pequeño a grande, divido. De grande a pequeño, multiplico. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de esto para entender a qué se refiere exactamente. Entonces tenemos ejercicio 1. ¿A cuántos gigámetros equivalen 10 megámetros? Entonces acá me interesa giga. El prefijo giga, ¿cuánto equivale? Si nos devolvemos a ver la tablita, vamos a ver que giga equivale a 10 a la 9. Apuntémoslo por aquí. Ahorita me fijo si son más grandes o más pequeñas. ¿A cuántos gigámetros equivalen 10 megámetros? Si buscamos el prefijo mega, va a equivaler a 10 a la 6. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo 10 megámetros y yo quiero transformarlo a 10. Bueno, ¿a cuántos gigámetros equivale eso? Más bien. Entonces, mega es más pequeño que giga, o sea, 6 es más pequeño que 9. Entonces, megámetros es la cantidad pequeña, por decirlo así, y gigámetros es la cantidad grande. Y yo quiero pasar de una cantidad pequeña a una cantidad grande. Cuando eso se hace, yo necesito dividir. Entonces veamos, el paso número 1 es restar los exponentes. Al exponente mayor, que es 9, le resto el exponente menor, que es 6, y eso me va a dar 3. Entonces, ¿qué es lo que yo ocupo hacer? Necesito agarrar estos 10 megámetros y dividirlo entre 10 elevado a la 3. ¿Por qué 3? Ese fue el exponente que nos quedó ahí después de hacer la resta. Y 10 elevado a la 3
en realidad son 1000. Un 10 a la 3 es un 1 con 3 ceros. Entonces, todo este ejercicio se resume en hacer 10 dividido entre 1000. Y eso lo hacemos acá en la calculadora. 10 dividido entre 1000 dice que da 0,01. Por lo tanto, la respuesta sería la opción A. Y listo, eso es todo lo que vamos a tener que hacer. Veamos la pregunta 2. ¿A cuántos picogramos equivalen 20 nanogramos? Entonces yo necesito saber a cuánto equivale el prefijo pico. Si nos fijamos en la lista, pico equivale a 10 a la menos 12. Y 20 nanogramos. Yo necesito saber cuánto es nano. Si nos fijamos en la lista, vemos que nano es 10 a la menos 9. Aquí cuando son negativos, el más grande más bien es el que está más cercano al 0. O sea, nanogramos es 10 a la menos 9, es la cantidad grande. Pongámosle aquí que esta es la cantidad grande. Y picogramos es la cantidad pequeña. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Yo tengo una cantidad grande y la necesito pasar a una cantidad pequeña. Al contrario de este ejercicio 1, que yo tenía una cantidad pequeña y la tuve que pasar a una cantidad grande. Entonces, aquí el proceso va a ser muy parecido, solamente que vamos a tener que multiplicar en vez de dividir. Entonces yo agarro el exponente más chiquitito es menos 12 y el más grande es menos 9. Al menos 9 le tengo que restar menos 12. Siempre se hace ese primer paso en cualquiera de los dos casos, de pequeño a grande, de grande a pequeño. Y ya sabemos que menos y menos es más, entonces en realidad sería menos 9 más 12. Eso lo podemos resolver en la calculadora, sería 9 negativo con esta tecla de acá más 12. Y eso nos va a dar 3 de nuevo, igual que el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que agarrar estos 20 nanogramos y como estoy pasando de una cantidad grande a una cantidad pequeña, tengo que multiplicarlo por 10 a la 3. ¿De dónde salió el 3? De la resta. En realidad sería 20 multiplicado por un 1 con 3 ceros, que sería 20 multiplicado por 1000, que bueno, eso va a dar, hagámoslo acá, 20 por 1000, dice que da 20.000. Esa sería la respuesta correcta. 20.000, opción B. Listo. Pregunta número 3. 5 milímetros. ¿Ok? Mili, si nosotros nos vamos a buscar en la lista, mili equivale a 10 a la menos 3. Equivalen a nanómetros. ¿Cuántos nanómetros? Bueno, ¿a cuánto equivale el prefijo nano? Si nos fijamos, nano es 10 a la menos 9. Ok, entonces, haciendo los cálculos nos damos cuenta que mili es más grande que nano. Entonces yo tengo que agarrar el exponente menos 3, que es el más grande, y restarle el menos 9, que es lo mismo de antes. Menos y menos me está dando positivos. Menos 3 más 9 lo podríamos resolver en la calculadora. Sería 3 negativo más 9. Y dice que eso da 6. Ok, ya yo tengo que el exponente va a ser 6. Ahora, 5 milímetros. Mili es la cantidad grande. Yo tengo una cantidad grande y necesito pasarlo a nano, que nano es una cantidad pequeña. Pongámosle aquí que esta es la cantidad pequeña. Ahora bien, como necesito pasar de grande a pequeño, yo lo que necesito es multiplicar, igual que en el caso anterior. Entonces yo agarro estos 5 milímetros y los tengo que multiplicar por 10 elevado a la 6, que fue el resultado de la resta. Y 10 a la 6 es un 1 con 6 ceros. Entonces lo podemos hacer aquí en la calculadora. 1.000.000 es. Sería 5 por un 1 con 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Y eso dice que da 5 millones. Esa sería la respuesta. Entonces, en realidad no es tan complicado. Es solamente saber si es de grande a pequeña o si es de pequeña a grande, para saber si hay que multiplicar o si hay que dividir. Y conocer los prefijos, a cuánto equivale a cada uno de ellos. También recordarles, este video es totalmente gratuito, no dejen que nadie les cobre por este video, yo lo subo a YouTube, totalmente gratuito para todas las personas que lo quieran ver. Continuemos acá con la pregunta número 4. Un megámetro.
¿A cuánto equivale mega? Entonces, si nosotros nos vamos a fijar en la lista, nos damos cuenta que mega equivale a 10 a la 6. Pongámoslo por acá, que el prefijo mega equivale a 10 a la 6. Equivale a tantos metros. Metros no tiene prefijo. De hecho, eso puede suceder cuando me hablan de metros, incluso de litros y de gramos. Casi siempre son con metros que han salido acá estos ejercicios, pero podría salir cualquiera de los otros. Cuando no tiene prefijo que aparece metro, litro o gramo, es 10 a la 0. ¿Ok? No tiene prefijo, entonces no tiene cantidad, queda como 10 a la 0. Ahora, si nos fijamos, 10 a la 6 es más grande que 10 a la 0. Entonces, yo tengo un megámetro, que el megámetro es 10 a la 6, que viene siendo la cantidad grande. Y necesito pasar a metros, que metros viene siendo la cantidad pequeña. De nuevo necesito pasar de grande a pequeño. Entonces, bueno, el primer paso es restar. Al 6, que es el más grande, le resto 0, sigue siendo 6. Perfecto. Y yo agarro un megámetro y como estoy pasando de grande a pequeño, necesito multiplicarlo por 10 a la 6. Y bueno, esta operación en realidad no hay que hacerlo en la calculadora. ¿De dónde salió el 10 a la 6? El 6 es el exponente que nos dio la resta. Y cualquier cosa multiplicado por 1 quedaría así como 10 a la 6. No hay que desarrollar los ceros porque vean las opciones. Las opciones ya viene así el 10 a la 6, que sería 1.000.000, por cierto. Entonces ahí quedaría. Pregunta número 4. Sigue la 5. ¿A cuántos gramos? Gramos no tiene prefijo. Sucede lo mismo que el caso anterior, que decía metros. Sería 10 a la 0. Equivalen 0,7 megagramos. De nuevo me dicen mega. Y mega es 10 a la 6. Y 10 a la 6 es más grande que 10 a la 0. Mega viene siendo la cantidad grande, megagramos, y gramos es la cantidad pequeña. Me preguntan por la cantidad pequeña. Y yo tengo una cantidad grande. Para pasar de grande a pequeño hay que multiplicar. Entonces, hacemos la resta, que va a ser la misma de arriba. 6 menos 0 da 6, ese sería el exponente. Entonces yo tengo que agarrar los 0,7 megagramos y multiplicarlo por 10 elevado a la 6. O sea, en la calculadora agarramos el 0,7 y lo multiplicamos por 10 a la 6, que es un 1 con 6 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. 1.000.000. Y eso dice que da 700.000. Esa sería la respuesta. Pongámosla por acá. 700.000. Opción D sería la respuesta correcta. Entonces sí, de pequeño a grande se divide. De grande a pequeño se multiplica. Vamos a ver la 6. Aquí vienen un tipo problema. El grosor de un cabello humano es de 175 micrómetros. Entonces, si nos vamos a buscar micro, eso es 10 a la menos 6. Entonces, este micro es 10 a la menos 6. Esta medida expresada en metros, que metros no tiene prefijo, por lo tanto es 10 a la 0. ¿Quién será más grande? ¿10 a la 0 o 10 a la menos 6? Bueno, el 0 es más grande que cualquier número negativo. Entonces, para hacer la resta, sería 0 menos menos 6, que menos y menos da más, que 0 más 6 va a quedar en 6. Este sería mi exponente. Ahora bien, metros es la cantidad grande, pongámoslo por acá. Y micro es la cantidad pequeña. Yo tengo una unidad pequeña y necesito pasarla a una unidad grande. Por lo tanto, necesito dividir. Entonces yo agarro los 175 micrómetros y lo tengo que dividir entre 10 elevado a la 6, que fue el resultado de acá. Entonces en la calculadora sería 175 dividido entre 10 a la 6, o sea un 1 con 6 ceros, sería 1.000.000. 175 dividido entre 1.000.000 dice que da 0,3 ceros y el 175, o sea 0,3 ceros y 175. La respuesta sería la opción B. Ahí quedaría entonces opción B, respuesta correcta. Veamos la número 7. ¿Cuántos nanómetros? Si nos vamos a la tablita, dice que nano equivale a 10 a la menos 9. Pongámosle por acá.
el prefijo nano es 10 a la menos 9. ¿Cuántos nanómetros hay en 5,7 micrómetros? ¿A cuánto equivale micro? Bueno, micro ya lo hemos usado, es 10 a la menos 6. Entonces, sea cual sea el caso, hay que restar. El más grande viene siendo el menos 6 porque son negativos. Entonces sería menos 6, le tengo que restar menos 9. Menos y menos se transforma en más, que haría menos 6 más 9. En la calculadora 6 negativo más 9 dice que da 3. Este va a ser mi exponente. Ahora bien, nano es la cantidad pequeña. Pongámosle aquí una P nada más. Y micro es la cantidad grande. O sea, micro es más grande que nano. Yo tengo 5,7 micrómetros, que es la cantidad grande, y necesito pasarlo a pequeño. Para pasar de grande a pequeño yo tengo que multiplicar. Entonces agarro el 5,7 y lo multiplico por 10 elevado a la 3, que ese era el exponente. O sea, sería acá en la calculadora 5,7 por 10 a la 3, que sería un 1 con 3 ceros, o sea 1000. Y eso dice que nos va a dar como resultado 5700. O sea, la respuesta correcta sería la opción A. Ok, entonces vayamos acá a este último ejemplo. Considere las siguientes proposiciones referidas a una mosca que tiene 6. Aquí me dan el prefijo m. Esto significa milímetros, m de mili y m de metros. Entonces, el prefijo mili, si nos vamos a buscarla en la tablita, es 10 a la menos 3. Ok. Veamos la proposición 1. Dice, su medida, o sea, los 6 milímetros, equivale a 600 micrómetros. Entonces, ignoremos un momentito la proposición 2. En la proposición 1 me hablan de micro. El prefijo micro, si nos fijamos en la tablita, micro es 10 a la menos 6. Entonces, 10 a la menos 3 viene siendo la cantidad grande. Y 10 a la menos 6 sería la cantidad pequeña. Entonces, hagamos la resta. Al más grande, que es menos 3, le tengo que restar el más pequeño, que es menos 6. Menos y menos da más. Y menos 3 más 6 lo podemos hacer por acá. 3 negativo más 6 dice que va a dar 3. Ese va a ser mi exponente. Ahora bien, como estoy pasando de una cantidad grande a una cantidad pequeña, yo necesito multiplicar. Entonces agarro los 6 milímetros y lo multiplico por 10 a la 3, que sería un 1 con 6 ceros. Sería 6 por 1 y 3 ceros. 1000 y 6 multiplicado por eso dice que da 6000. Y me están diciendo que si era 600, por lo tanto esta proposición va a ser falsa. Pasemos ahora a la proposición 2. Ahora más bien me están pidiendo pasarlo a nanómetros. Nano. ¿A cuánto equivale un nano? Nano dice que equivale a 10 a la menos 9. Entonces ahora ya no me interesa la proposición 1, ignoremos esto. Tenemos acá, pongamos la proposición 2, la cantidad grande sigue siendo el mili, que es 10 a la menos 3, y esta sería la cantidad pequeña. Hagamos la resta, sería menos 3, menos 9, que menos y menos es más, y menos 3 más 9 lo podríamos hacer acá, 3 negativo, más 9 dice que da 6. Esto es igual a 6. Entonces se agarra la cantidad grande, que es 6, y se multiplica por 10 a la 6, que es el resultado del exponente. Y 10 a la 6 sería un 1 con 6 ceros, o sea, un millón. Sería 6 por un 1 con 6 ceros. Ahí están. Y eso me va a dar 6 millones. Y supuestamente tenía que dar 60,000, por lo tanto esta va a ser falsa. Ambas son falsas. Entonces, de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna. Opción B sería la respuesta correcta. Y bueno, con esta pregunta estaríamos terminando este video y también se nos termina el área de geometría. Muchísimas gracias por ver.